Bien, en el ejercicio 28 del trabajo práctico 2, funciones de varias variables, nos propone ver que, como no siempre las derivadas de segundo orden mixtas de una función coinciden en un punto, nos propone analizarlo para esta función definida por partes. Para ello nosotros tendremos que calcular primero las derivadas de primer orden y luego calcular las derivadas mixtas en el punto 0, 0, para ver que en este caso no coinciden al no darse la continuidad de las derivadas en el punto 0, 0. Para poder empezar a calcular esta derivada, resolvemos el producto del numerador propuesto para esta parte de la función y así luego para derivar aplicamos la regla de la derivada del cociente. Para derivar entonces f con respecto a x, calculamos entonces la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Distribuimos las multiplicaciones que quedan en el numerador y luego asociamos entonces los términos homogéneos para sumar aquellos términos semejantes, obteniendo este resultado para la expresión de la derivada de f respecto de x. Regla que sirve solamente para cuando no trabajamos con el punto 0, 0. Para calcular la derivada de f respecto de x en el punto 0, 0, habrá que aplicar la definición de derivada en el punto de esta manera, como el límite del cociente incremental. Y luego entonces, al trabajar con una función definida por partes, al calcular el valor de f en el punto 0 más delta x0, estaríamos trabajando en la parte de la función en donde el punto no es el 0, 0, y al aplicar la regla de derivada nos quedaría delta x por 0 por delta x al cuadrado menos y al cuadrado sobre delta x al cuadrado más 0 al cuadrado, cosa que obtendríamos por resultado con esta fórmula el valor de 0 para la función en ese punto. Y el valor de f en el punto 0, 0, la función nos dice que es 0. De esta manera entonces nos queda que hay que calcular el límite para delta x tendiendo a 0 de 0 menos 0 sobre delta x, pero 0 dividido delta x es 0 y el límite de una constante es esa misma constante, por lo que calculamos la derivada de f respecto de x en el punto 0, 0 y nos da dado por resultado 0. Por lo que la derivada de f respecto de x para esta función queda definida por partes de esta manera.